Hay palabras claves, hermanos, que se repiten. Okay, por ejemplo, si nosotros vamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo, del capítulo 28, versículos 19 y 20. Si está ahí, hermanos, vaya y búsquelo y leamos la Biblia. Mateo 28, 19, 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí, hermanos, en 2 versículos estamos viendo 4 veces la palabra todo que se está repitiendo. Eso a nosotros nos enseña algo del pasaje. Aquí hay una superioridad, una potestad que Dios tiene sobre las cosas. Cuando dice que todo, toda la potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Aquí el Señor nos está dando un mensaje. Y esa palabra, esto simplemente, hermano, es un tema de que el que ama el estudio de la palabra de Dios, hermanos, puede deleitarse, ¿okay?, con estos 3 versículos, ¿okay?, y ver todo el significado que hay detrás de todo esto. ¿Okay? Las palabras claves, hermanos, son importantísimas, ¿okay?, importantísimas cuando nosotros estamos haciendo estudio de la Biblia. Estamos viendo, hermanos, el primer paso del método inductivo del estudio para el estudio de la Biblia, que es la observación. Ya ahorita lo mencioné, estamos hablando de palabras clave. Lo voy a repetir, hacer las palabras qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. ¿Okay? Hacerle preguntas a un pasaje bíblico. Por ejemplo, si nosotros tomamos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a hacer las preguntas: el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el por qué, el cómo. ¿Quién amó? Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Cómo lo amó? De tal manera. ¿Qué hizo Dios? Ha dado. ¿A quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que creyese. ¿Cuál es el requisito? Que crea. ¿Qué pasa si no cree? Se pierde. ¿Qué pasa si cree? Que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, fíjate que un versículo que nos conocemos de memoria, se le pueden hacer tantas preguntas para entender, para ir y disfrutar, hermanos, la palabra de Dios. Ir y escudriñar los mensajes que están detrás de la palabra de Dios. Hay otras palabras claves, hermanos. Estamos viendo las palabras claves que debemos tener presente cuando leemos la palabra de Dios. ¿Ok? Palabras claves. Hay que ver palabras que nos digan, que nos hablen de la literalidad, ¿verdad?, de la escritura. Hay palabras que nos enseñan que un pasaje es literal o un pasaje es figurativo. Por ejemplo, en Juan 10:6 dice: esta alegoría les dio Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Y viene y después dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Y ahí viene un mensaje que le está dando Dios, pero dice: esta alegoría les dio Jesús. Entonces ya la misma palabra nos está introduciendo de que lo que se está diciendo es una alegoría. Y la alegoría es simplemente, hermano, una figura del lenguaje que tiene tras de sí una enseñanza. Entonces el Señor Jesucristo utiliza esta alegoría para darle una enseñanza a la gente. Y la Biblia mismo lo dice ahí: esta alegoría les dijo Jesús. Hay alegorías en la Biblia, hermanos, que no dicen esto es una alegoría, pero que se entiende, porque la alegoría nos trae una idea, ¿okay?, que el contexto nos va a enseñar, ¿okay?, de que no es algo literal. Por ejemplo, y lo he dicho varias veces durante esta serie, y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice: y Jesús dijo: yo soy el camino. Okay, Juan 14:6. Dice: yo soy el camino. Y cuando entendemos esto del camino, no podemos decir que Jesucristo es un camino de tierra o de asfalto o de cemento, ¿ok? Sino nos está dando un uso del lenguaje, ¿verdad?, para decirnos
que Él es la vía para llegar al Padre. A través de Él se llega al Padre. También he comentado este ejemplo previamente, de pronto alguna persona nos está escuchando en este momento y quizás no lo he escuchado, ¿verdad? Pero cuando decimos, me estoy muriendo de hambre, eso es un uso figurado del lenguaje. No, hermano, realmente no nos estamos muriendo de hambre, tenemos muchísima hambre, quizás sí, pero de que lleguemos a fallecer y morir porque no comemos en los próximos 5 minutos, ya es una exageración, ¿verdad? Entonces, esos son figuras del lenguaje que nosotros utilizamos para expresar situaciones, pensamientos, sentimientos que podemos estar teniendo, ¿verdad? Otras palabras clave, hermano, que tenemos que considerar son las palabras del género. Cuando se nos está hablando de algo femenino, de algo masculino, de algo neutro, o cuando estamos viendo los números en singular y en plural, quizás suene, hermano, un poco básico esto que estoy diciendo, pero muchas veces ni siquiera prestamos atención al tipo de palabra que estamos leyendo y nos saltamos una enseñanza bíblica simplemente porque no le damos sentido a una palabra que estamos teniendo dentro del pasaje. También, hermanos, hay que tener en cuenta el tiempo, pasado, presente, futuro del pasaje y palabras preposicionales. Y esas palabras preposicionales son las que yo les decía. Por lo tanto, o por ejemplo, podemos ver en 2 Corintios 5:16 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y en las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice, de modo que. Entonces, esa frase, de modo que, es una frase preposicional, ¿ok? Que nos está conectando una idea con otra, nos está diciendo, por lo tanto, tal cosa, ¿ok? Entonces, estamos viendo el método de observación, la etapa de observación del método inductivo. Lo primero que vimos, hermano, fue leer con mucho cuidado, poner mucha atención. Lo segundo que vimos es observar las palabras claves con mucho cuidado. Lo tercero es observar la estructura del texto, hermano. Perdón. La palabra de Dios, hermano, el lenguaje, hermano, es una estructura de palabras. Hay una serie de palabras de diferentes naturalezas, unas que describen a la persona, unas que describen que nombra a la persona, otra que describe una acción, otras que complementan la acción, ¿ok? La gramática, hermano, es rica en diferentes aspectos que constituyen las oraciones, y las oraciones nosotros las utilizamos para expresar ideas. Hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado, ¿okay? Hay divisiones naturales, hay ideas que se presentan progresivamente en la Biblia. ¿Okay? Tenemos acciones, circunstancias, acontecimientos que podemos ver en la palabra de Dios y lo entendemos, hermano, muchas veces entendiendo la estructura del texto. ¿Okay? Hay que ver en la palabra de Dios, hermanos, cuando se crean divisiones de ideas. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo, en nuestras Biblias, hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y eso, hermanos, lo que nos quiere decir es que nosotros como cristianos debemos aprender a usar bien la Biblia. Y eso de aprender a usar bien la Biblia implica que nosotros debemos aprender a dividir bien las ideas que están en la palabra de Dios. No podemos ir, hermanos, y leer toda la Biblia como leer, no sé, una lectura, un pasaje, una lectura en la prensa o un libro de ciencia ficción o algo, ¿verdad? Hay que ponerle atención, ¿ok? Porque si nosotros hacemos una lectura de un material por ahí, estamos haciéndolo para informarnos o para entretenernos. La palabra de Dios, hermanos, estudiar la palabra de Dios implica obediencia. Nosotros leemos la palabra de Dios para que nos hable y nosotros debemos responder obedeciendo a lo que se nos está diciendo en la Biblia. ¿Ves? Entonces, por tal razón, nosotros tenemos que saber entender la palabra de Dios, saber extraer las ideas, ¿ok? Utilizar bien esa palabra de Dios para que nosotros podamos extraer el mensaje de obediencia al cual nosotros tenemos que someternos. Porque si nosotros leemos la Biblia y no la interpretamos correctamente, no vamos a poder aplicar
lo que la Biblia nos está pidiendo que hagamos. Y nosotros como cristianos somos obedientes a lo que está en la palabra de Dios. El mundo, hermano, no le importa el tema de la palabra de Dios y viven como les da la gana. Como les da la gana. En el mundo se hace lo que cada quien le venga en gana. De hecho, voy al libro de los Jueces, capítulo 21. En el versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así, hermanos, vive la humanidad. Así vive este mundo. Cada quien hace lo que bien le parece. Que es una vergüenza, hermano, que un cristiano haga lo que bien le parezca, cuando tiene instrucciones bien claras en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, hay que leer la palabra de Dios y tomar la enseñanza que está ahí. Cuando vemos nosotros la estructura del texto, mira, déjame decirte, hay diferentes tipos de pasajes. Hay pasajes teológicos que nos enseñan ideas doctrinales. Hay pasajes históricos que nos enseñan eventos o acontecimientos. Hay pasajes bibliográficos que nos hablan de la gente. Hay pasajes cronológicos en la Biblia que nos hablan de tiempos y épocas. Hay pasajes geográficos que nos hablan de lugares de la Biblia. Entonces, no veamos la palabra de Dios como un libro gordote de doble columna en el cual no tenemos ni idea de cómo entrarle a ese libro, o que muchas personas creen que la palabra de Dios es simplemente un libro y ahí está. Hermanos, la palabra de Dios es bien rica, tiene diferentes tipos de pasajes que nos dan diferentes tipos de enseñanzas. Otro aspecto que nosotros debemos considerar cuando estamos haciendo estudio de la Biblia es considerar la atmósfera en la cual se está desarrollando el pasaje. Al meternos, hermanos, en la lectura bíblica, en la narrativa que se nos está dando, nosotros somos más sensibles al sentido real que el texto nos está dando. No es igual, hermano, pasar por encima de un pasaje bíblico, ¿verdad? En una lectura, que nosotros nos detengamos con mucho cuidado a procurar entender qué es lo que está sucediendo dentro del pasaje bíblico. En introducirnos dentro del pasaje bíblico nos va a ayudar a visualizar mejor, a sentir mejor lo que el autor nos está hablando. ¿Okay? Y nos va a permitir de alguna manera a poder extraer la enseñanza bíblica con mayor facilidad. ¿Okay? El otro punto es la observación de la forma literaria que estamos teniendo al frente. Bueno, estamos viendo la observación de la Biblia. Y fíjate todo lo que te estoy diciendo con tantos detalles para que te des cuenta, hermano, que muchas veces creemos que la Biblia es algo muy sencillo y llano. Y la Biblia es muy rica. La Biblia nos habla y tiene muchas variantes de las cuales nosotros debemos aprender a gozarnos de ello. Veamos la forma literaria del texto. Existen, hermanos, en la Biblia formas narrativas que nos hablan de historias, formas de discurso, ¿okay? Que tienen el propósito de formular la verdad de una forma lógica y razonada que apela al intelecto del lector. También la forma poética, donde se expresan sentimientos, ¿okay? Se hace uso del lenguaje figurado en la poesía, mucho en la palabra de Dios, ¿okay? También está la forma profética, hermano, que habla de profecías, ¿okay? Y los vemos en los libros de Apocalipsis, lo vemos también en los libros de los profetas mayores y los profetas menores en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, todo esto que te estoy diciendo en este momento es para que sepamos ver, observar la palabra de Dios, dividir la palabra de Dios. Es importante, hermanos, entender de que si nosotros estamos en el libro de los Salmos, por ejemplo, vamos a obtener un mensaje diferente a lo que podemos obtener en el libro de Mateo, o por ejemplo en el libro de los Hechos. En el libro de Mateo vamos a ver del Evangelio, son los libros del Evangelio. El libro de los Hechos son el libro de historia, de cómo la iglesia primitiva se fue formando, ¿ok? Las epístolas nos enseñan de doctrina bíblica como tal. El Apocalipsis nos enseña de los eventos futuros en el porvenir. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, hermano? Que donde estemos en la palabra de Dios entendamos qué sentido tiene el libro, qué sentido tiene ese lugar en la palabra de Dios, para que nos ayude a nosotros a poder interpretar
poder obtener un